El tema de este año de nuestra iglesia, 10 veces mejores. Lo tenemos ahí proyectado, 10 veces mejores. Vayan conmigo a Daniel 1:20. Daniel 1:20. Vamos a leer solo el 20 ahora y después vamos a estar yendo paso por paso. Bueno, ya que estamos ahí, que mi hija ha proyectado el 18, vamos desde el 18. Daniel 1:18. Nos ponemos de pie si pueden hacerlo, si no, está bien, mientras estén en la palabra de Dios, está bien. Daniel 1:18, yo leo el 18, ustedes el 19 y todos en el 20. Dice así: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos les trajo delante de Nabucodonosor. ¿A quién trajo? Trajo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a 4 hombres jóvenes hebreos. Y dice el 19, todos ustedes. ¿De qué rey estaban? Estaban delante del rey Nabucodonosor. Vamos a ver esto en esta noche. Era un rey poderoso humanamente hablando. No era cualquier rey. No era cualquier ciudad, cualquier imperio. Era sin más ni menos que el imperio de Babilonia. Un imperio tremendo. En esos tiempos ese imperio era mejor que cualquier otro imperio, aun que el imperio romano. Y dice, vamos a leer todos el 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Notemos ahí que los halló, ¿cuántas veces? No 2 veces, no 3 veces, no 5 veces, 7 veces, dice 10 veces mejores que cualquier otro de que habían tomado clases con los mejores astrólogos de ese imperio, con los mejores sabios de ese imperio, que habían estado tomando clases, habían sido instruidos por el reino, los mejores profesores, 10 veces mejores. ¿Por qué sería? Lo vamos a ver en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que conoce todo, un Dios sabio sobre todas las cosas. Pedimos perdón también en esta noche porque carecemos, somos faltos de sabiduría, no por ti, sino por nosotros. Porque no te pedimos, no te buscamos, no la buscamos en la palabra. Tú nos has dado desde Génesis hasta Apocalipsis palabras de sabiduría, consejos sabios a través de toda la escritura. Pero nosotros somos los responsables de no ojear, de no pasar tiempo en tu palabra. Ayúdanos que este año 2022 sea mejor. Podamos, mi Dios, mejorar en todo aspecto, en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, mi Dios, a seguir hacia adelante más animados que el 2021. Ayúdanos, mi Dios, a seguirte mejor que el 2021. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea obrando y que nos des el conocimiento, que nos des, mi Dios, el discernimiento para poder discernir toda tu palabra en estos momentos. Te lo rogamos, Espíritu Santo, gracias porque eres nuestro guía, eres nuestro maestro. Y gracias por usarme a mí en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar. Una de las historias más sorprendentes de la Biblia, en la cual podemos apreciar la fe, la confianza en Dios, es la que se encuentra registrada en el libro de Daniel. Capítulo 1. El propósito de esta presentación en esta noche es no solamente revelarles el tema del año de nuestra iglesia, 10 veces mejores.
El propósito es resaltar la fidelidad una vez más de Dios con su pueblo. Es de ver lo que Dios puede hacer cuando nosotros le buscamos. Amén, aún en la prueba. Y dice la palabra de Dios, vamos a ver un poquito del trasfondo. ¿Sabían que Isaías como Daniel es como Revelaciones, es como Apocalipsis? ¿Cuántos sabían eso? Que el libro de Daniel es un libro, como le llaman, el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Así es. Como Isaías también, le llaman la revelación de Isaías, porque es profético. ¿Alguien de aquí sabe qué es escatología? ¿Alguien? Estudiar a profundidad la palabra, escatología. Escatología, hablando bíblicamente, quiere decir, buena respuesta, hermana, quiere decir que se enfoca más en el estudio, sí, profundo de las Escrituras, pero se enfoca en los tiempos finales. Es escatología. Tiempos finales en especial. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos ahora en este día 2022 de enero, estamos viviendo tiempos finales. Ya no solamente los escuchamos, ya no solamente los vemos que están escritos en la profecía, pero los estamos viviendo. Tú y yo, esta generación, nuestra generación, está viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Y el libro de Daniel habla acerca de escatología, habla acerca de todas las profecías que acontecieron, algunas y unas están por cumplirse, otras se están cumpliendo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Quiero darles solamente brevemente un repaso breve acerca de la ciudad que habla ahí en el versículo, capítulo 1, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, ¿están ahí? Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No estamos hablando del Dios de los ejércitos. Estamos hablando de un ídolo. En otras palabras, Babilonia era una ciudad sin nuestro Dios. Era una ciudad idólatra. Si lo podemos hablar y decir de la ciudad era sin Dios. En inglés se dice without God. Todos vivían sin Dios. Todos los residentes, especialmente los gobernantes, los reyes, vivían sin Dios de los ejércitos. Hacían lo que ellos querían. Tenían Dios para esto, Dios para lo otro. Dios, consideraban a la luna un Dios, al sol un Dios, las estrellas un Dios. A todo, para todo tenían un Dios. ¿No les parece algo familiar en estos tiempos? Estamos en lo mismo. Hay ciudades, hay países. Durante la hora del almuerzo, que estuvo muy delicioso, estábamos hablando de un país que nadie quiere ir a ese país. Y con todo respeto, no les voy a decir cuál país es, para que no se ofenda si alguien es de ese país, que no es latinoamericano, pero que está en Sudamérica, está en cerca de allá, Caribe. Ya se imaginarán cuál es. Se los voy a dejar de tarea. Así es. Yo creo que un poquito más. Y así es. Nuestros países, no vamos tan lejos, nuestros países son idólatras. Mi país es idólatra. Y no me orgullezco de decir eso. Sin Dios, están viviendo sin Dios en sus vidas. Y si no tenían a Dios, pues no temían a Dios. Imagínate vivir una ciudad, un imperio, un reino gobernante sin temor a Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Que Dios pide de nosotros: temer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas.
y no postrarnos sobre ningún ídolo. Y a lo mejor tú puedes decir, aún los creyentes ahora tenemos ídolos, no de barro o de yeso, no de otras cosas materiales, pero tenemos ídolos. Puede ser familiares ídolos, sí, puede ser tu familiar un ídolo. ¿Cómo? Porque le rindes más pleitesía a tu familiar que a Dios mismo. Aparatos electrónicos. ¿Cuántos estamos frente a un televisor horas y horas y horas? Pero ese no es el estudio, ese no es la prédica, pero se aplica a eso. Babilonia era una ciudad que no tenían temor a Dios y no creían en el Dios de los ejércitos que tú y yo creemos. No tenían un corazón para buscar a Dios, no veían y no temían por nada de lo que estaban pasando a nuestro Dios. Todo el entorno de Babilonia era solamente social y idólatra. Babilonia era el centro idolátrico de ese imperio. La ciudad tenía 53 templos y 180 altares, escucha, para diferentes dioses. Estaba el gran templo de Marduk. Marduk, ¿cuántos han escuchado Marduk en películas? Marduk era el principal dios del panteón babilónico, cuyo interior estaba construido en oro. Sus ídolos pesaban unas 40 toneladas de oro. Eran enormes. Solo la estatua de Marduk pesaba 27.4 toneladas de oro puro. Dime cómo esta sociedad, esa sociedad en ese tiempo era tan instruida a ser idólatra. Daniel estaba viviendo y estos tres jóvenes más estaban viviendo en medio de toda esta idolatría. Regresemos conmigo a Daniel 1:8. Vamos a leerlo todos en voz alta para que así participemos todos. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque posiblemente esa comida era dedicada a un Dios en minúscula, no al Dios de los ejércitos. Era dedicada a un Dios y él dijo: yo no me voy a contaminar, aún aunque me encuentre en exiliado. Ellos habían sido exiliados, en otras palabras, para que me entiendan, deportados. Ellos habían sido, en otras palabras, tomados cautivos a Babilonia, donde ya no estaban sus padres. Joven, qué bendición por los padres que tenemos ahora. Un día tus padres no van a estar ahí para ayudarte. Por eso hay que proponer en nuestro corazón seguir a Dios. Así es, joven, así es. Muchos de nosotros no estamos en nuestro país. Y en nuestro país tenemos que proponernos, aunque nos enfrentamos a muchas cosas, a muchas circunstancias, nos enfrentamos. Qué bendiciones que buscamos a Dios. Lo número uno que tenemos que hacer es buscar a Dios, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Y es precisamente lo que hizo Daniel. ¿Por qué ellos fueron 10 veces mejores? ¿Por qué se encontraron 10 veces mejores en todo aspecto? Porque buscaron a Dios. Porque propusieron en su corazón. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué aquí. Porque tenían un corazón dispuesto a buscar a Dios, a buscar de Dios. A lo que habían escuchado cuando eran niños, siguieron en ese mismo, en la misma instrucción que sus padres les habían dado. Qué bendición. Siempre se habla de Daniel, pero no se habla de sus padres. ¿Sabe por qué Daniel fue lo que fue? Por Dios, primeramente porque buscó a Dios, pero también por sus padres, que le instruyeron bien. Y dice aquí la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey. La comida del rey era exquisita. ¿Tú te puedes imaginar la comida del rey? Tenía lo mejor, tenía la mejor fruta, tenía que revisar cada uva, tenían que revisar cada legumbre, cada verdura que el rey iba a comer, todo su manjar, el pavo, todo lo que él comía. No comían cerdo. Pero no sabemos, en realidad los judíos estaba prohibido comer eso. Pero no sabemos si es porque era la dieta como era de ellos, pero el rey comía lo mejor de lo mejor. Comía lo mejor, pero él dice, aún así, algunos de nosotros si nos hemos encontrado en situaciones no meramente parecidas, pero similares, y siempre nos dicen, a nosotros los creyentes, nadie te ve aquí, mira, el pastor no te ve, mira, los hermanos no te ven, aquí puedes hacerlo. Y así te van a contar a ti también, joven. Te van a decir, mira, puede tomar una copa o unas cuantas cervezas, unas frías, y cuando están los comerciales ahí de la cerveza, con lo mejor, y hasta le sale gotas. ¿Cuándo ustedes han visto las gotas que le sudan ahí? Y uno, ¿qué hace? Se ve así y hasta hacen el ruido. Psss. Y uno, ¿cuántas vidas no han causado? Familiares que yo he tenido que han causado la vida por causa de la bebida. Él tenía el mejor vino, lo mejor de lo mejor, hablando humanamente. Y él dice, a pesar que le presentaron cuando vinieron con el menú y que vio él la mesa, lo trajeron allá a la mesa del rey Nabucodonosor, él dijo, no, lo siento, yo no voy a participar de esto. Él estuvo firme ante la oposición. Y hay mucha gente que no está firme, especialmente en estos tiempos. Déjame decirte que hoy estamos en oposición. La gente misma, entre mismos creyentes, nos estamos oponiendo el uno al otro con cosas que estamos viendo en estos tiempos, que estamos viviendo en estos tiempos, que porque tú sí, que porque tú no. Ya saben a lo que me refiero. Oposición. Hay oposición. Tenemos que aprender que hay que estar firmes en tiempos difíciles. Y este hombre, este jovencito, estuvo firme en tiempos difíciles. Aunque toda la cultura era en contra de Dios o sin Dios, y no le temían nada a nadie, todos los políticos eran corruptos, siempre la política ha sido corrupta. Todo el imperio. ¿Sabían que el rey Nabucodonosor es uno de los reyes más famosos en la historia? Hablando de historia bíblica e historia también secular. De los más famosos. ¿Quién? Cuando alguien nos dice, aún en la historia, los estudiosos, cuando tú le dices el rey Nabucodonosor, ellos saben quién es. Era un rey muy famoso. Tenía lo mejor. Este rey llevó a Babilonia, a su reino, a un nivel máximo. En Babilonia, si tú estudias Babilonia, tenían jardines colgantes. ¿Quién en el mundo en ese entonces tenía jardines colgantes? Solo ellos. Imagínate jardines colgando en las terrazas del palacio del rey. Tenían jardines colgantes, tenían las mejores plantas que no había en otros lugares, había en Babilonia. Todo lo mejor lo tenía Babilonia. Tenían el mejor ejército, la mejor comida, tenían todo lo mejor. Era, para que me entiendan, era la potencia más grande en ese entonces. Era la ciudad principal del mundo en ese entonces. La capital, el nuevo imperio, era la ciudad que fue no solamente conocida por el rey, por ese gobernante de Nabucodonosor, pero fue conocida por su arquitectura. Tenía la mejor arquitectura, los edificios mejores. Todo era mejor en Babilonia. Todo
a su alrededor y ellos no se quedaron emocionados, estos jóvenes, cuando se encontraron, que no conocían nada de esto. No los maravilló todas estas cosas en ellos que estaban y tenían a todo a su alrededor. Nada de esto afectó a la vida de estos jóvenes que querían ser fieles a Dios, aun cuando estaban fuera de su territorio. ¿Sabía que en nuestro confort, en nuestro territorio, todo puede marchar bien porque estamos en nuestro territorio? Cuando estamos nosotros todos aquí, estamos en un territorio conocido. En nuestro ambiente, todo es bien. ¿Sabía que en el ambiente del creyente, cuando estamos todos entre creyentes, no hay tanta oposición? No debería. Cuando estamos en los adentro de todo lo que estamos viviendo, no es tan difícil, porque no hay mucha tentación. ¿Me están siguiendo? No hay mucha tentación, no hay mucha oposición, pero salir de todo nuestro entorno ya es diferente. Ir a un país desconocido donde todos solo son idólatras, en India, supongamos. Nadie es aquí de India. La mayoría son idólatras, y no nos gozamos de eso. Es triste. Ver un país idólatra, no progresa. Hay un río en India donde no recuerdo el nombre de ese río, pero ese río, ahí hacen muchos rituales los hindús. Tiran los muertos a ese río porque piensan que ese río les va a regresar a sus muertos, sean humanos o sean animales. Los tiran ahí. Imagínate ese río hiede, los que han ido allá, hiede como no te imaginas. Y ahí van y se bañan, y ellos quieren purificarse ahí. Hay basura, hay animales muertos, hay sangre, hay cuerpos en descomposición. Todo eso es terrible. Idólatras. Porque piensan que ese río es algo que les va a dar vida. Es terrible todo eso. No es fácil ser creyente en India. No es fácil ser creyente en Asia, donde son perseguidos. Para que entendamos, ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Y dijeron, allá en su país todo estaba muy bien con ellos, pero ahora que se encuentran en Babilonia, vamos a ver de qué están hechos estos hombres. Y así, hermanos, en las pruebas, en los tiempos difíciles, es donde vemos de qué estamos hechos. ¿En quién creemos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Quién es nuestro Dios? En tiempos difíciles, en tiempos fáciles cualquiera puede ser cristiano. En tiempos fáciles, sabía que muchas veces los discípulos, por eso hay pocos discípulos. Hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Porque el discípulo del Señor Jesucristo quiere estar cómodo. Cualquier creyente, pero el discípulo sabe que no es fácil. Si vivir una vida de creyente no es fácil, no es para estar cómodo. Pero el contexto bíblico nunca se nos promete que va a ser fácil la vida del creyente. Nunca se nos promete que va a ser fácil. Dice la palabra de Dios que a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. Dios no nos ha prometido que todo va a estar bien, pero Dios sí nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19. Todos los días dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos se agarraron de esa promesa, estos varones, estos jóvenes, y dijeron, no importa lo que estamos enfrentando en tiempos difíciles, vamos a seguir siendo firmes en tiempos difíciles. Y tú y yo, iglesia, tenemos que ser firmes en tiempos difíciles.
No solamente esto, regreso un poquito y le estoy dando pausas y pausas acerca de donde se encontraban estos jóvenes. No solamente tenían todos estos altares a dioses, ídolos, para no decir dioses, pero esta ciudad estaba rodeada por una muralla, escucha, de 100 metros de altura, 24 metros de ancho y una profundidad de 11 metros para que nadie pudiera excavar túneles y pudiera penetrarlos o fugarse de ellos. Es una ciudad tremenda. 11 metros de profundidad tenían los cimientos para evitar túneles. Tenían 250 torres de vigilancia estratégicamente ubicadas en lugares, ya lo dije, estratégicos. Afuera de la muralla había un foso con agua del río Éufrates. Era un lugar bello, lleno de esplendor. Ahí estaban, les acabo de mencionar, los jardines colgantes de Babilonia. Hay una canción famosa que se llama Ríos de Babilonia. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo han escuchado? Yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado. Oh, rivers of Babylon, en inglés y en español. Ríos de Babilonia. De ahí viene. Era algo que estaba exageradamente desarrollados. Tenían ciencia de geografía en esos tiempos. Tenían los mejores matemáticos en esos tiempos. Tenían la mejor astronomía. Tenían todo lo que alguien necesitara. Pero ¿saben qué? ¿Por qué Dios está en contra de todo esto? Porque también tenían ciencias ocultas. Tenían algo que en estos tiempos también se da, el ocultismo entre ellos, hechicería y todo este tipo de cosas. Era tremendo. Mira, no sé si tú te has encontrado en terrenos del enemigo, es tremendo, es fácil. Por eso yo les decía, ir a orar por alguien que está enfermo, que es creyente, es fácil. Es fácil yo que me pidan ir a orar a un lugar de un hospital que ustedes son unos de ustedes, y es fácil yo ir a orar a su casa porque todos estamos en el mismo espíritu, tenemos al mismo Dios. Parece que no me están siguiendo, es fácil. Para cuando te piden orar, que vayas a orar por alguien que ha estado involucrado en el ocultismo, que ha estado involucrado en la magia, que ha estado involucrado en la hechicería, que ha estado involucrado en todo eso. Ahí es donde se sabe en dónde está nuestra fe. Y ahí se ve de qué estamos hechos. Ahí es donde sabemos que estamos hechos para ese momento, para ese tiempo. Y por eso es que Dios está permitiendo estos tiempos que vivamos proféticos dice la Biblia que en los últimos tiempos habría pestes. ¿Y cuántas pestes estamos ahora viviendo? Mira, después de una viene la otra, y yo creía que ya se iba a terminar todo esto, pero no, resulta que ha resultado otro brote igual o peor que el principio. Y todo lo están asociando al virus. Ya no hay gripa, ya no hay flu, ya no hay catarro, ya no hay resfriados, ya no hay nada de eso. Todo es virus. Porque se está viviendo lo que dice la palabra de Dios. Y la fe de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Se está enfriando. Vemos vez tras vez. Es fácil ser creyente. Es fácil yo predicar a una iglesia llena, pero solamente cuando viene uno. Es fácil yo predicar aquí, cualquiera puede predicar detrás de aquí, pero ¿qué allá en las calles? Escucha, donde hay mucha oposición, donde nos avientan la puerta en nuestra nariz, donde a unos nos echan hasta los perros. Aquí no nos tiran pedradas como en nuestros países, pero están llegando a punto eso, al punto de sacarnos
y de maldecirnos y de todo eso. Y no nos maldicen a nosotros porque no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, es fácil. Es fácil vivir en el cristianismo en Estados Unidos. Es fácil. Y algunos todavía lo ven difícil. Pero ve a Suramérica, Centroamérica, México, a otros países. Ahí la fe. Oh, yo me quedo admirado de esa gente que va, que camina, que llega al templo, que pasan días caminando, pasan horas caminando, no tienen carros para llegar. Y así llega. Hoy aquí nosotros tenemos todo. Tenemos carro, tenemos vehículos, tenemos de todo, tenemos zapatos, tenemos de todo. Y así nos quejamos. Pero vayamos a un país o vivamos en un país donde hay mucha persecución. Y estos hombres estaban enfrentando todo esto que yo te he hablado en estos últimos minutos. Ellos vieron el favor de Dios, ¿sabe por qué? Porque buscaron a Dios en tiempos críticos, en tiempos difíciles, cuando todo estaba opuesto. Mira lo que dice la palabra de Dios. El versículo 10 de Daniel 1:10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Dijo Daniel en el 9, me pasé el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Por qué? Con el jefe de los eunucos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía un corazón dispuesto a Dios. Porque él dijo, había determinado. ¿Sabe cuándo hay que determinar, hermanos? Hay que determinar antes de que nos encontremos enfrentando una prueba. Hay que determinar que vamos a seguir firmes antes de que venga la enfermedad, antes de que enfrentemos la circunstancia. Hay que determinar que vamos a estar firmes en la fe. Hay que determinar que vamos a seguir adelante antes, no después. Y él determinó antes. Eso ya estaba resuelto, no tenía ni que pensarlo. Cuando te dicen a ti, mira, pues eres creyente, pero tienes que hacer esto y tú sabes que está incorrecto delante de Dios, tú no tienes que pensarlo. Oh, déjeme pensarlo, patrón, déjeme pensarlo, jefe. No tenemos que pensarlo, ni pensarlo. Debemos decir, no, yo estoy determinado. Yo voy a seguir adelante. Y dice, y puso, qué bendición, hermanos, que cuando buscamos de Dios, Dios nos da de su favor y de su gracia. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y aunque ya le habían dicho, no, aquí está la ración, aquí está la porción, tienen que comerla porque tienen que estudiar y tienen que ver lo que está pasando en el mejor imperio y tienen que ser ustedes los mejores. Por eso tienen que alimentarse bien. ¿Por qué nosotros no aprendíamos cuando estábamos en la escuela? Por la alimentación. Por mala alimentación, estamos malnutridos. Gracias a Dios que estamos aquí, pero estamos malnutridos algunos. Desnutridos. Ellos no querían eso, hermano. Esto es Biblia, esto es la palabra de Dios. Y digo, no. Tienen que aprender bien y tienen que estar en la mejor alimentación para que puedan absorber todo lo que les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar la mejor astrología. Quiero que sean los mejores. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, ¿están ahí? Temo a mi señor el rey. ¿Qué dice? Dice, no, esta ración
esta comida y bebida que el rey señaló que ya tiene para ustedes, no pueden negarla. Dice, porque quiero que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenaréis para con el rey mi cabeza. En otras palabras estaba diciendo el jefe de los eunucos. Y no voy a ir por causa del tiempo también y porque hay algunos jóvenes y niños aquí en detalle, pero ya sabemos los que son eunucos. Los cuidaban hasta esa forma. ¿Qué hace uno con los puercos? Para engordarlos. Entonces, estaban bien cuidados y él dijo, no, si yo no les doy este alimento, que la ración que el rey está haciendo, yo soy historia. Entonces dijo Daniel a Melzar, en el versículo 11 estoy, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. En otras palabras, se le dijo, no, sobre mi cabeza no pueden contar conmigo porque yo estoy de por medio. Si ustedes los presento delante del rey, cuando él me mande y ustedes están más pálidos que los demás jóvenes, no solamente eran los únicos, había más, pero eran babilonios. Si me presento con él, me van a matar. No puedo. En otras palabras, él estaba diciendo, el jefe de los eunucos a Daniel, no cuentes con eso. No puedo. Daniel no se dio por vencido. Le dijo, mira, te ruego que nos pongas a prueba por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Legumbres, y yo sé que por el tiempo no voy a describirles todos legumbres, no solamente habla acerca de vegetales. Legumbres, la palabra legumbres significa que todo tipo de semilla, algo que tiene semilla, es una legumbre, exacto. Trigo, avena, de todo tipo de legumbres, habas. ¿Cuántos conocen las habas? Todo tipo de proteína. Todas esas legumbres, dijo, no, ponnos a prueba, danos legumbres, danos todo tipo de habas, frijoles negros, frijoles bayos, frijoles pintos, de todo tipo de frijoles, blancos, de todo. Nos pongas a prueba. Pero no era la comida, era Dios que estaban buscando, que ellos propusieron en su corazón. Estaban firmes. Y dice, nos den legumbres y no queremos vino, queremos solamente agua. Agua. Y de allí viene el ayuno de Daniel de 10 días. El primer ayuno de Daniel. No quiere decir este ayuno que tú te vas a privar de comer. Más bien vas a alimentarte, pero sin carne. Sin carne, sin jugos, nada de azúcar, solo agua. Y lo hicieron. Nota que estos 4 jóvenes que menciona Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos jóvenes hebreos habían sido instruidos por 3 años. No creas que fue un tiempo allí y ya 10 días, pero dijo, pero danos 10 días. Y en 10 días, haznos la prueba. Lo hicieron así. Y dice el versículo 15, al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Él se estaba echando toda la comida que era al rey no le dijo de todo esto. Le dijo, toda esa comida que le llevaban a ellos, él se la escondía y se la llevaba para su habitación. Y tenía ahí todo tipo de carnes, todo tipo de vino, ya este hombre, pero eso no les importó a ellos. Entonces dice el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. No dice que las legumbres, no dice que los frijoles les dio esto.
dice Dios. Conocimiento e inteligencia en algunas áreas, en algunas letras, en todas las letras y ciencias, matemáticas, álgebra, de todo. Ellos ya tenían todo eso, hermano. No eran cualquiera. Eran los mejores. ¿Hay algún estudiante aquí que tenga A en todo? Sobrepasaban ellos. Tenían A+, más de A. Y dice que les dio inteligencia. Mira, joven, te quiero dejar y quiero hacer, y a los niños también, un paréntesis. Y a nosotros los adultos también. ¿Quién nos da el conocimiento? Hay gente que no sabíamos leer cuando venimos y conocimos de la palabra de Dios, pero Dios nos da el conocimiento. O sea, yo no sabía mucho inglés, pero yo leía la palabra de Dios en inglés. Y ahora sé. He escuchado prédicas en inglés y no entendía todo. Ahora sé, porque Dios nos da el entendimiento. ¿Quieres aprender algo? Busca de Dios. Dios te lo va a dar. Pon a Dios primero, joven, antes de que vayas a abrir tu clase de ciencia, de historia, de matemáticas, de álgebra. Abre la Biblia, lee la porción de la Biblia y después le das gracias a Dios, le oras y Dios te dará entendimiento. Y no reprobarás. Haz la prueba. Ninguna materia, porque Dios no miente. Dios es fiel. Y dice ahí la palabra de Dios, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y ahora ahí entramos. Esto solamente fue la introducción, pero por causa del tiempo no voy a avanzar más, porque quiero que todos estemos en la misma página. Pero dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y esto es cuando pasaron muchos días, no fueron solo los 10 días o 15 días o 40 días, pasaron muchos días, posiblemente pasaron años. Y cuando los trajeron, el rey se dio cuenta y habló con ellos, dice el versículo 19, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Sabes por qué, hermanos? Me río y me da gozo, porque ellos buscaron de Dios, pusieron a Dios primero. Así pues, estuvieron delante del rey. Él se quedó admirado y no sabía todavía por qué. Cuando el jefe de los eunucos le contó al rey, el rey todavía se le quería caer la corona que tenía, el cabello que tenía. Y todo porque dijo, no puede ser. Entre todos los estudiantes que había el mejor colegio que tenían, los mejores profesores, que estos 4. Y resalta a estos 4. ¿Por qué? Porque eran creyentes, eran hijos de Dios. No hubo mejores, dice, en todo asunto en general, de sabiduría. Les hizo la prueba. No creas que, ok, ya aquí están los mejores y porque son los hebreos y porque vienen de Judá y porque son judíos, son los mejores. No. Les hicieron una prueba. Les dio la prueba. El rey no sé si se las dio en un papel, en un cuero, no sé cómo se las dio, y les hizo la prueba. Y les dio cosas para que él viera en verdad la inteligencia, la sabiduría que ellos tenían. Y lo vemos después. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Qué prueba le dio? Más adelante vamos a ver, no en este día por causa del tiempo, pero soñó algo el rey y no le dijo el sueño. Y le dijo, dame la interpretación. A nosotros cuando nos dicen un sueño, y no es que creemos en sueños, el único sueño que tenemos es algunos que tienen sueño. Ahora ya. Ya los sueños y las visiones ya no habla a través de eso. Dios habla a través de su palabra. Y cuando alguien nos dice un sueño,
pues nosotros interpretamos ese sueño de acuerdo a lo que nos digan. Pero ya nos dijeron, en una ocasión no le dijeron cuál era el sueño. Él le dijo, dime lo que soñé anoche. ¿Y cómo voy a adivinar lo que soñó anoche si no me lo dice? Daniel lo adivinó. Porque Dios se lo reveló. Era algo grande, algo extraordinario. En todo asunto. Y ve lo que dice, en todo asunto, sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Cuando dice consultó, les dio una prueba. Les dio pruebas a los 4. Los halló 10 veces mejores que todos los magos juntos y astrólogos que había en todo su reino. Y había bastantes, tenía cantidad de astrólogos, magos. Fueron no 1, 3, 5, 7, 10 veces mejores. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios, porque estuvieron firmes dentro de todo, dentro de la oposición. Mira, y voy a terminar con esto. No es que se va a terminar toda la enseñanza, porque esta es toda una serie de mensajes que estamos preparando para nosotros ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros le buscamos. La firmeza y fidelidad que es lo que Dios obra, y Dios trae recompensa. Daniel mostró su fidelidad a Dios a través de esta prueba. Y él no solamente fue firme, pero él perseveró. Y muchos de nosotros no perseveramos, ni estamos firmes ni perseveramos. No hay una persona en esta vida que no sea fiel a Dios, que no sea perseverante y que Dios no le recompense en esta vida y en la venidera. Y tú y yo en este día necesitamos pararnos firmes y ser fieles a Dios para ver el poder de Dios. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios? Siendo firmes, parándonos firmes, perseverando en este tiempo, y veremos el obrar de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde lo vieron ellos? ¿Cuál fue la primera prueba? Ellos mismos se quedaron admirados. Daniel, Misael, Ananías y Azarías se quedaron ellos mismos admirados diciendo, wow, yo no sabía que era tan inteligente, pero reconocieron que Dios les había dado el conocimiento, Dios les había dado la sabiduría, y dijeron, gracias Dios. Dios siempre recompensa al fiel, al que está firme y al que persevera. Hay un dicho, bien dicho, que dice que el que persevera alcanza. Y nosotros tenemos que ser fieles, padres, madres, jóvenes, ser fieles a Dios, ser perseverantes. Hay gente que es muy, en estos tiempos, que no persevera por ser. No hay una palabra para decirles a los que no perseveran. No hay una palabra que diga eso. Inconstante puede ser. Pero a veces a gente que viene a la casa de Dios y viene al templo y vienen, pero vienen como una llamarada por un tiempo, pero no son perseverantes, y los ves algún otro día que ya no están donde estaban. Dios no está hablando, Dios nos recompensa. Por eso no vemos el obrar de Dios en nuestras vidas. Si fuéramos perseverantes, lo viéramos más. Eso es lo que Dios requiere. Cantidad de gente en estos tiempos. Pastor, pero es muy difícil, es muy duro. Dios nos da la fortaleza, la sabiduría para enfrentar todo lo que venga a nuestras vidas. Es necesario ser perseverante. Daniel perseveró a pesar de los obstáculos, a pesar de la oposición contra los ídolos. Y vemos más después que el rey mandó hacer otra estatua mucho más grande, ¿se recuerdan? Y ese tiene un significado que no lo vamos a ver en este día por causa del tiempo. Y tampoco ellos dijeron, oh rey, no nos postraremos delante de la estatua, nos cueste la vida. Y les costó ser echados al horno de fuego. Les costó. Pero ¿sabes qué?
fueron recompensados porque Dios estaba ahí con ellos. Y lo calentaron ese fuego, dice 7 veces más. Aún los que los aventaron a estos jóvenes al horno de fuego, dice que no quedó ni ropa, todos ellos se achicharraron. Pero Dios recompensa al que persevera, al que confía en Dios. Dios recompensó la fidelidad de Daniel y porque solamente a veces se habla de Daniel, pero ¿qué de los demás? Dios los recompensó. Dios les dio sabiduría. No porque fueron a Babilonia, no porque fueron instruidos por los mejores maestros, sino porque ellos fueron fieles a Dios. Se negaron al placer de ellos mismos, se abstuvieron de los placeres, no les importó la burla que les hicieron de sus compañeros, etcétera, etcétera. No les importó nada de eso. Dios les dio conocimiento. Dios les dio sabiduría. Dios los usó en gran manera al completar ellos todo ese estudio. ¿Sabe qué? Y termino con esto. Dios siempre honra a los que le honran. Dios honra la fidelidad de sus hijos, como no te imaginas. Dios honra siempre la fidelidad de los hijos de Dios, de sus hijos, en todo momento. El versículo 21, y termino ahí con ello, no quería cerrar antes de leer solamente el versículo 21. Regresemos ahí, nos ponemos de pie y terminamos con ese versículo. El 21, Daniel 1:21. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. No solamente estuvo durante el reinado de Nabucodonosor, continuó, Dios lo utilizó. Dios, porque él seguía siendo fiel a Dios a pesar de todo. Porque Daniel permaneció fiel a Dios en todo momento. En conclusión, Dios nos fortalece y guarda aquellos que hemos dispuesto nuestro corazón para ser fiel a Dios. En esta noche, ¿por qué no decidimos ser fiel a Dios? En medio de la oposición, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad que estamos enfrentando, Dios va a obrar a nuestro favor si nosotros decidimos ser fieles a Dios. En estos momentos, Dios nos va a recompensar y nos está recompensando ahora mismo. Dice que Dios, hermanos, no echa fuera a aquel que es humilde. Amén. Pero el altivo lo mira de lejos. Al de corazón recto, Dios no echa fuera. Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un corazón recto. Por la gracia de Dios, no por nosotros, por la gracia de Dios. Y si queremos continuar en estos tiempos, tenemos que proponernos seguir a Dios. Proponte en esta noche seguir a Dios a pesar de la prueba, a pesar de la oposición, a pesar de la tribulación. Mientras hay un himno así de invitación ahí.